Muy buenas noches, acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecha en Chile en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos importantes investigadores para hablar sobre la formación de la vida en el cosmos. La doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Biología, Cristina Dorador, nos hablará de la formación de microorganismos en ecosistemas extremos. Y el doctor en Astronomía y licenciado en Física, Patricio Rojo, nos contará sobre las posibilidades de vida en otros planetas. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Hola a todos, buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural. Esta noche vamos a hablar de la vida, de cómo surge la vida a partir de estas micropartículas, partículas elementales, microorganismos que surgen en la Tierra en lugares tan extremos que también podemos inferir que también surge en otros lugares del universo. Entonces, ¿cómo surge esta expansión, esta maravilla y que permite la existencia? Vamos a hablar de microbiología desde la Tierra y astrobiología con nuestros invitados maravillosos de esta noche. Vamos a empezar con Cristina Dorador. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de Chile, se doctoró en Ciencias Naturales y se especializó en microbiología en Alemania. Es profesora asociada a la Universidad de Antofagasta e investigadora titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería. Es además constitucional, convencional constituyente por el Distrito 3. Es antofagastina, toca contrabajo y como reconocimiento por su labor científica, un nuevo grupo de microorganismos recibió su nombre como Percolomonas doradorae. Oh, y eso no cualquiera tiene. Así que invitamos, por favor, en nuestro escenario a Cristina Dorador. Gracias, muchas gracias Magdalena, muchas gracias por esta invitación aquí a las Noches Nerd a conversar sobre un tópico que es muy importante, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es la vida? Que es una gran y difícil pregunta. Bueno, la vida en realidad tenemos como humanos, ¿cierto?, una definición. Nosotros como investigadores, tratamos de enseñar qué es lo que se define como vida y generalmente lo que nos enseñan, sobre todo en etapa escolar, es lo que nace, crece, se reproduce y muere, son los organismos. Hay un montón, por supuesto, de características, que estamos formados de moléculas orgánicas, de carbono, etcétera, pero principalmente la vida en el planeta es una vida invisible, es una vida microbiana. Esta vida está presente en todos los ambientes del planeta. De hecho, hay muy pocos lugares en el mundo donde realmente no se ha encontrado nada que se parezca a lo que ya se describe como vida. Incluso los organismos que nosotros podemos encontrar actualmente en la Tierra son distintos y diversos. El ser humano ha estado estudiando por mucho tiempo las especies y las ha clasificado, les ha puesto un nombre. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un gato es gato y cómo sabemos que una jirafa es una jirafa? Bueno, empezamos a clasificar, a ver qué características comunes o no tiene y ahí empezamos a hacer toda nuestra clasificación. Pero como quería insistir recién, la gran mayoría de esta diversidad biológica en el mundo es microbiana, es decir, está compuesta por seres microscópicos que no podemos ver y entre ellos están las bacterias, unos que se llaman arqueas y otros que se llaman también son eucariontes, pero son también muy pequeñitos y la única forma de poder estudiarlos es a través de técnicas muy particulares como es el microscopio y también otras técnicas de biología molecular. La vida en el planeta también es muy importante entender que está muy adaptada donde ocurre. Es decir, si vamos a estudiar o vamos a un lugar como un lago, claramente los organismos que estén en el lago van a ser muy distintos a los que podemos encontrar aquí en el desierto. Esas características también nos ayudan a comprender esta gran diversidad que también puede ser dibujada o descrita para poder entenderla como un árbol. Todas las ramas tienen un origen común, ¿cierto? Y estas ramas finalmente son las distintas partes de la diversidad. Mientras más ramas haya, por supuesto, más diverso. Entonces, inicialmente, no sé, hace varios siglos atrás ya se empezó a hacer estos primeros bosquejos de árbol de la vida, que al principio tenían poquitas ramas, pero ahora, gracias al gran avance de la tecnología, en realidad estos
árboles, son verdaderas selvas de organismos que principalmente son microorganismos. Entonces, gracias a los avances en la tecnología, actualmente este árbol de la vida, que al principio tenía poquitas ramas, está realmente muy frondoso y nos hemos dado cuenta cada vez con más detalle que la vida en el planeta es principalmente microbiana. Y eso nos entrega muchas luces respecto a la exploración de vida en otros planetas. Por ejemplo, cuando nos imaginamos cuáles son las condiciones o eran las condiciones en la Tierra primitiva, principalmente estaba, ¿cierto?, dominada. No había atmósfera, como la conocemos actualmente, sino que eran más bien gases, muchos de efecto invernadero, por lo tanto, la temperatura del planeta era mucho más alta. Y esas condiciones, claramente, considerando la vida que existe actualmente en el planeta, eran muy hostiles para el desarrollo de los organismos. Sin embargo, actualmente en la Tierra existen lugares que se llaman ambientes extremos, que guardan cierta analogía con esas condiciones de la Tierra primitiva. Y interesantemente, están, por supuesto, llenos de vida microbiana adaptada a esas condiciones extremas, o sea, principalmente a altas temperaturas, diferencias de pH, alta salinidad. Entonces, en las condiciones de la Tierra primitiva, principalmente lo que pasaba, como ya les expliqué, este calor, una altísima radiación solar, también esta carencia de oxígeno que después aparece en el planeta. Y bueno, también importante que en esas condiciones extremas es donde aparecerían y aparecieron las primeras formas de vida. El momento exacto no se conoce, hay múltiples teorías respecto a cómo se llega, ¿cierto?, la vida a formarse a partir de moléculas orgánicas. Hay una organización ahí bien interesante que da origen a esta diversificación que conocemos actualmente. Es quizá uno de los temas más estudiados en estas áreas, pero también es uno de los más fascinantes, que no solamente implica estudiar biología, química, sino que también incluso filosofía, porque la pregunta de qué es lo vivo es muy profunda además. En el planeta, cuando recién se estaban apareciendo estas formas de vida, lo que predominaba eran organismos que hacían fotosíntesis, es decir, ocupaban la energía del sol para producir moléculas orgánicas. Sin embargo, no se producía oxígeno como ocurre actualmente. O sea, la fotosíntesis de la época era una fotosíntesis más bien quimiolitotótrofa, es decir, usando como producto final o generando, ¿cierto?, algunos productos derivados del azufre y de otros compuestos. A partir de ese tipo de fotosíntesis, que es por supuesto microbiana, se genera y evolucionan las famosas cianobacterias, que son bacterias que producen oxígeno. Y fueron clave porque esta gran diversificación y aparición de estos organismos empezó a generar oxígeno y la Tierra empezó a cambiar. Y junto con ello empezaron a aparecer también otros organismos que también producen oxígeno, como las algas y posteriormente, ¿cierto?, toda la vegetación terrestre. O sea, ahí ocurre un cambio crucial en todo el desarrollo de la vida en el planeta, la aparición de oxígeno, porque permitió también este avance inmenso de biodiversidad, que es la biodiversidad que existe actualmente en el planeta y que lamentablemente también está en riesgo por tanto efecto de la acción humana, pero también por calentamiento global. En la Tierra, actualmente, como ya mencionaba, existen ambientes que rememoran las condiciones primitivas del planeta. Hay unas estructuras que se llaman estromatolitos, que se parecen mucho a estos organismos que hacían fotosíntesis al inicio de la vida. Hay estromatolitos en Australia, en las costas, también en Chile se han detectado y en otras partes de los Andes. Incluso en ecosistemas muy conocidos en nuestro país, como son los geysers del Tatio, ¿cierto? Son sistemas que están ubicados en la región de Antofagasta, son geysers, es decir, sale, ¿cierto?, desde el fondo de la tierra, se calienta este calor, calienta el agua y se ocurren estas fumarolas gigantes muy altas, ¿no?, de agua caliente. E incluso en esa agua caliente viven microorganismos. Pero también estas diferencias de temperatura hacen que se formen los llamados tapetes microbianos, que son verdaderas superficies de colores muy intensos, y esos colores son pigmentos que tienen estos microorganismos para hacer fotosíntesis. Y nos da cuenta también de la similitud que existe con algunos ambientes de la Tierra a los ambientes del pasado. Estos tapetes microbianos están presentes no solamente en estos sistemas de geysers, sino que también, por supuesto, en ambientes llamados salares, que están en el altiplano de Chile, en Argentina,
en Bolivia y también en algunas otras zonas que son fundamentales para esta preservación de la vida microbiana antigua y también futura, porque probablemente la Tierra, en este cambio que estamos viviendo actualmente de crisis climática, va a avanzar hacia la salinización de los ecosistemas, formando quizás nuevos salares. Bueno, el estudio de la vida en ambientes extremos es muy amplio en realidad, y en Chile tenemos un ambiente extremo por excelencia, que es el norte del país, principalmente el desierto de Atacama. La investigación sobre microbiología del desierto de Atacama tiene mucha relación con los estudios en astronomía. En los años 60 se hicieron unas exploraciones muy interesantes para poder entender si es que en este desierto, el más árido del mundo, existiría vida o cómo se manifestaría esta vida. Entonces hubo misiones, principalmente del Jet Propulsion Laboratory de Estados Unidos, donde tomaron muestras de suelo del desierto, de la parte más árida, y cultivaron bacterias, que eran las técnicas que se usaban en esa época. Y lo que encontraron efectivamente una importante diversidad de microorganismos. Estos estudios fueron claves también para las exploraciones que se empezaron a hacer, ¿cierto?, en Marte y otros planetas y otros lugares posiblemente habitables. De hecho, cuando se empezaron a recibir las primeras informaciones sobre Marte, o las primeras imágenes, que ahora hay ¿cierto?, varios rovers en Marte, y las imágenes que llegan cada vez son más nítidas respecto a cómo es el planeta rojo, nos rememora el desierto de Atacama, o sea, casi no hay diferencia. Esa fotografía, por ejemplo, hay unas fotografías que uno ve y no sabe si es Marte o es el desierto. Y la única diferencia quizás está en que uno encuentra a veces basura, y eso claramente es la Tierra. Por lo tanto, el desierto de Atacama sería el ambiente análogo más cercano a Marte, y no solamente en sus paisajes, en su estructura, sino que además en la posible vida que alberga. O sea, si se logra encontrar vida en Marte, probablemente sea muy parecida a la que se encuentra en el desierto de Atacama. Porque también la vida que estamos buscando en otros planetas se basa en lo que conocemos en la Tierra. Y puede pasar que existan formas de vida que ni siquiera nos imaginamos que hay y que claramente van a estar al lado nuestro, pero no las vamos a estar viendo. Entonces, por eso es tan importante hacer estas investigaciones en ambientes extremos de la Tierra, que nos amplíen las formas de conocimiento sobre la posible diversidad microbiana tanto en la Tierra como en otros lugares del universo. De hecho, en el desierto de Atacama hay lugares donde la humedad relativa, ¿cierto?, alcanza a 0, o sea, son ambientes muy, muy secos, y el agua es fundamental para la vida, se obtiene del aire. Entonces hay algunas zonas del desierto donde en la mañana, bien tempranito, llega la camanchaca, que es una neblina costera que es absorbida por las rocas de sal. Las rocas de sal que están depositadas en el desierto absorben esta agua, y a niveles muy pequeñitos, a nivel molecular incluso, se generan verdaderos oasis de agua líquida donde se desarrolla la vida microbiana. Entonces, si uno está en el desierto y rompe una roca de sal, puede encontrar unas capas de color verde, que son efectivamente cianobacterias. O sea, uno puede mirar el desierto y no ver nada, sin embargo, dentro de las rocas está existiendo, ¿cierto?, la vida que forman verdaderos ecosistemas. Y eso también podría estar pasando en otros planetas. Por eso es tan importante investigarlo desde la Tierra. Por otro lado, cada vez también tenemos mucha más evidencia de la importancia de los microorganismos en nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos somos una convivencia de microorganismos. La mitad de nuestras células son células microbianas. Bacterias, arqueas, hongos, virus, todo está interactuando todo el día, en todo momento, para que nosotros podamos vivir. De hecho, sin microorganismos no sería imposible la existencia de los seres humanos ni ningún otro animal, porque son parte tan importante que los microorganismos, por ejemplo, son quienes degradan los alimentos que nosotros consumimos, y a partir de ahí, ¿cierto?, obtenemos energía y todos los materiales que se necesitan para poder crecer. Por otro lado, también los microorganismos nos entregan neurotransmisores, o sea, hay microorganismos en el intestino que producen serotonina, que finalmente, ¿cierto?, tiene un rol crucial en el funcionamiento del cerebro, y así hay un montón de ejemplos. Entonces, este concepto de que somos nosotros un ecosistema también se llama hologenoma, o sea, nosotros mismos somos un ecosistema que se relaciona con otros, o sea, no somos 100% humanos, somos una mezcla. Y eso también es muy interesante cuando uno aborda problemas y preguntas de astrobiología. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Un organismo
¿cierto? Románticamente a veces en los 60 habían estas fotos de los marcianos, ¿no? Muy similares a los humanos, que estaban ahí teniendo colonias y vivían juntos. Pero en realidad cuando pensamos en vida microbiana, también es muy, creo yo, difícil imaginarse que exista una bacteria en un lugar como Marte, sino que probablemente también, si es que hay, se dan estas relaciones ecosistémicas. Los microorganismos están, como les dije, en todas partes, en nuestro cuerpo. De hecho, hay muy pocos lugares que se consideran estériles, o sea, siempre tenemos microorganismos y estamos todo el tiempo interactuando con ellos. Incluso cada persona tiene como una nube microbiana que va caminando y la va desperdigando en los ambientes donde se mueve y otras personas se van interactuando entre sí. Bueno, ya para ir terminando estas ideas, creo que es muy importante dejar en claro que si es que se encuentra en algún momento vida en otros planetas, lo más probable es que esta vida sea microbiana y lo más probable también es que se parezca mucho a la que existe en el desierto de Atacama. También es muy importante reflexionar sobre qué estamos buscando cuando buscamos vida. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos un organismo con ojos o buscamos moléculas orgánicas que sean indicios o biomarcadores, ¿cierto?, de esta posible vida? Para ello, actualmente en Marte existen robots como el Curiosity que están tomando muestras, o recientemente el Perseverance, que están tomando muestras de suelo, analizándolas in situ y también guardándolas para en unos años más poder regresarlas a la Tierra. Y eso realmente va a ser un momento único porque nunca hemos tenido muestras estériles desde Marte para poder analizarlas y encontrar algunos indicios de vida como la conocemos en la Tierra. Ese realmente va a ser un momento único y espero estar todavía viva cuando eso ocurra y poder participar incluso si es posible. Así que muchísimas gracias por esto. Muchas gracias por tu charla tan buena. Anoté un montón de preguntas, pero vamos a presentar primero a nuestro segundo invitado, que ya nos vamos de frentón al espacio exterior, el Pato Rojo, que también tiene bautizado su nombre, un asteroide. No cualquier noche tenemos este tipo de eminencia en nuestra casa. Y vamos a presentarlo. El Pato Rojo es licenciado en Física y magíster en Astronomía en la Universidad de Chile. Además es doctor en Astronomía en la Universidad de Cornell. Es profesor asociado y director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Nació en Santiago, es fanático de la naturaleza y últimamente está explorando la mueblería. ¿Carpintería? Sí. Qué bien, por favor. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tan interesante información respecto a lo que sabemos y lo que no sabemos de la vida. Pero quizás antes de contarle un poco qué es lo que hay más allá, quiero contextualizarlo. Porque resulta que no hace mucho, en la Edad Media, la verdad que la pregunta de si estábamos solos en el universo o no era una pregunta sin sentido. ¿Por qué? Porque en ese entonces todos estábamos convencidos, ¿cierto?, de que la Tierra era no solo el centro del universo, sino que el comienzo del universo, ¿no? Todo había comenzado acá en la Tierra, entonces pensar que hubiera habido vida más allá no tenía ningún sentido. Entonces, luego, en el Renacimiento, hubo una batalla, ¿cierto?, de científicos, de filósofos, ¿cierto?, para tratar de convencer al resto de la humanidad que no era así, que no éramos el centro, sino que éramos simplemente un planeta más en torno al Sol. Y una batalla que duró casi un siglo, que finalmente con las pruebas de Galileo logramos tener una evidencia suficiente como para que no hubiera duda al respecto. Esa batalla tuvo mártires, entre ellos Giordano Bruno, que fue quizá el primero que pone por escrito al menos la posibilidad de que haya vida en torno a otras estrellas, de que esos otros puntos que se ven en la noche, ¿cierto?, sean en realidad otras estrellas como nuestro Sol y que esas estrellas tengan planetas orbitando. Entonces, bueno, por supuesto, por eso se ganó la hoguera Giordano, lamentablemente, pero hoy en día afortunadamente no podemos vivir en un mundo donde podemos cuestionarnos todo, ¿cierto? Podemos tratar de descubrir qué es lo que nos falta y la vida sin duda es un tema muy, muy apasionante. Hay quizás dos formas de responder rápido a esa pregunta, de lo que si a alguien le preguntan, a alguien informado, ¿cierto?, un científico le pregunta si hay más vida en el universo. Yo creo que la respuesta general va a ser un sí rotundo, ¿no? Hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Eso es un 1 con 22 ceros de estrellas en el universo. Entonces los números son demasiado grandes y por más difícil que sea la aparición del fenómeno vida, tiene que haber aparecido en otros lados también. Y el segundo nivel de esa pregunta, sin embargo,
es si es que esa vida podríamos nosotros contactarla de alguna forma, estudiarla, comunicarnos si es que es vida inteligente, y ahí ese segundo nivel quizás ya no es tan certero, no es un sí tan rotundo, porque tanto las cantidades son muy grandes como las distancias son muy grandes. Entonces, ir y explorar vida que esté en otra galaxia, por ejemplo, es algo que quizás no sabemos si alguna vez se podrá hacer siquiera. En particular, en nuestro sistema solar, dentro de estos 8 planetas, todavía no tenemos una respuesta. En nuestro sistema solar la vida comienza, o sea, la historia de nuestro sistema solar comienza hace 4.500 millones de años, ¿cierto? Con la formación, que es un periodo muy hostil, un periodo con mucho impacto, con altas temperaturas, que sin duda no es el lugar donde la vida como la conocemos hoy en día al menos podría desarrollarse. Pero sin embargo, al rato después, 4.500 millones de años, pasaron un par de miles de años en calmarse este caos. Y ya en 3.500 millones de años tenemos los primeros fósiles, la primera evidencia certera de que la vida apareció en este planeta. Entonces al final no le costó, pareciera que no le haya costado mucho, y hace 3.500 millones de años la Tierra era un planeta con mucha agua, que terminó siendo el denominador común de la vida como la conocemos. Luego que eso es la Tierra, ¿cierto? En otros planetas, bueno, Marte es sin duda uno de los planetas que ha sido de los que siempre ha traído la imaginación, ¿cierto? De respecto a otra vida. En particular, a principios del siglo XX, se hacen observaciones que hablan de canales marcianos, luego aparece toda una serie de ciencia ficción, ¿cierto? Respecto al ataque a los marcianos o el poder tener colonias. Y entonces empieza a aparecer en el colectivo de la humanidad muy fuerte, ¿cierto? La posibilidad de que no estemos solos. Científicamente, solo en los 60, 70, en realidad con las primeras misiones Pioneer, tenemos la primera evidencia de que Marte pudo haber tenido agua en su pasado. Los 70, ¿cierto? Se mantuvo como una idea con pro y contra hasta en realidad al principio de este milenio, ¿no? con los rovers gemelos, que terminaron de poner las pruebas definitivas, ¿cierto? Como para que ya hoy en día no haya duda de que Marte fue un planeta acuoso, un planeta con mucha agua. Y eso es, en particular, hace 3.500 millones de años. O sea, si es que hubiese venido algún visitante de otro sistema solar hace 3.500 millones de años a este sistema solar, hubiera visto 2 planetas con agua, la Tierra y Marte, y sabemos que en uno de ellos se desarrolló vida. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Hubo vida o no? Es parte de lo que queremos descubrir, ¿no? Bueno, hoy en día Marte lo investigamos con mucho interés, ¿no? Más o menos cada 2 años hay una misión a Marte explorándolo. Empezó, ¿cierto? por estadounidense, europeo, pero hoy en día la verdad que han llegado misiones de India, Emiratos Árabes, China. Entonces es de interés completamente global el poder saber más y más de este planeta. Entre los muchos descubrimientos bueno, por lo tanto hay muchos instrumentos en Marte, hay mucha tecnología orbitando Marte e incluso en superficie. Entre los resultados interesantes es en esta ladera de cráteres que se han encontrado unas manchas, ¿cierto? Que aparecen y desaparecen en forma estacional, ¿no? En verano, invierno, aparecen, desaparecen. Entonces eso se han logrado identificar que esas manchas pueden ser una greda que requiere agua líquida para su formación. Entonces, eso implicaría que detrás de estos glaciares que se ven en esta ladera, debajo de estos glaciares, habrían ríos de agua líquida que podrían ser los causantes de esta greda y quizás también algún reservorio donde la vida pudo haberse escondido. También hemos podido tener pistas de que existen lagos subsuperficiales, ¿no? Que debajo de la superficie hemos detectado lo que podría ser presencia de lagos. No son métodos directos, no hemos detectado el agua, entonces sigue habiendo mucha polémica respecto a si son o no son, pero sin duda si es que hubiese lagos subterráneos serían muy, muy interesantes. También tenemos mucha tecnología en superficie, ¿no? Tenemos varios laboratorios con ruedas que han ido aterrizados en el planeta. Perseverance, este último lo logra hacer con
con mucho lujo su aterrizada. Y tenemos entonces una serie de instrumentos que no se envidian en laboratorios terrestres. Espectrógrafos de masa, que son instrumentos muy sensibles, capaces de ver, de medir la masa de un gas de partículas, ¿no? Entonces que dentro de este gas, dentro de este material, hay tantas partículas de esta masa, tantas de esta otra, tantas de esta otra. Tenemos hornos en superficie que han logrado calentar muestras a distintas temperaturas, ver su efecto. Tenemos sismógrafos que son muy importantes para saber respecto a lo que está pasando bajo la superficie. En particular, recientemente se anunció que Marte tiene un núcleo líquido, ¿no? que pareciera, que por lo menos a mí era muy sorprendente, porque en la superficie no tiene nada geológicamente activo. Sin embargo, pareciera que sí tiene magma en su interior. También otro instrumento muy interesante es un láser que se dispara una roca, ¿cierto? La sublima, la evapora completamente y después otra cámara analiza el gas que sale. Y de ahí puede decir, entonces, esa roca era calcio o algo así, ¿no? Bueno, por supuesto, cámaras que son capaces de ver en todo tipo de longitudes de onda. Tenemos, con Perseverance llegó el primer micrófono a Marte, tenemos ya los primeros sonidos de Marte y también tenemos, por supuesto, uno de los últimos juguetes, este helicóptero, ¿cierto? Que vuela en la atmósfera marciana, que al ser mucho más débil, es un helicóptero que tiene muchísimas más rotaciones que el típico dron que vuela acá en nuestra superficie. Entre los resultados interesantes de esta exploración marciana, ¿cierto? Está la presencia del gas metano. En las primeras veces se detectó hace más de una década atrás el primer indicio del gas metano, y este gas es muy particular para la vida porque es un gas que no dura mucho en la atmósfera. Entonces el hecho de que se detecte en la atmósfera significa que ha sido recientemente puesto en la atmósfera. En la Tierra principalmente es el origen de la atmósfera, el origen del metano en la Tierra es biológico. Tiene principalmente bacterias, arqueas creo que son las que producen el metano y son principalmente metidos por los gases de vaca y canguro. Pero también se crea un poco de metano en procesos volcánicos, ¿no? Pero en Marte no hay ninguno de los dos. No hay ni procesos volcánicos, no hay ni procesos biológicos, al menos que conozcamos. Entonces es un desafío saber qué pasa con el metano en Marte, que más encima tiene una variación estacional también. También otro resultado es exploración para ver cuán amigable es el planeta. O sea, recientemente se logró crear oxígeno que una exploración humana podría respirar en un futuro, ¿cierto? Basado en atmósfera marciana, ¿cierto? Y sale oxígeno. Y también, muy interesante, como mencionó Cristina, el Perseverance está obteniendo muestras, ¿no? Que está recolectando, son pequeños cilindros de 2 por 6 centímetros que meten un envase sellado y que después de perforarlo en la superficie, ¿cierto? Lo meten en este envase sellado y los va dejando en lugares, los deja en lugares específicos para que una misión futura venga, los recolecte y los traiga de vuelta acá a la Tierra, donde por supuesto los laboratorios son muchísimo mejor de lo que podríamos enviar a Marte. Bueno, ya está una de las últimas selfies de Perseverance, ¿cierto? Que está explorando el cráter Jezero yendo hacia la boca del delta, donde entró agua y que se cree que es uno de los mejores lugares para poder una zona en donde se sabe con certeza que pasó mucha agua en el pasado y por lo tanto se espera que sea un buen lugar para buscar restos, indicios de vida. Y quizás entonces tener una respuesta respecto a si Marte tuvo vida en el pasado, podría estar dada en unos pocos años, décadas por misiones como Perseverance. Otro mundo interesante es Europa, que es una luna de Júpiter, y como se ve en la superficie, si uno se acerca en realidad uno se da cuenta que la superficie, que es una costra de hielo, tiene este montón de grietas, tiene un montón de rayas, que son procesos de tectonismo, de criotectonismo. Es corteza de hielo que se mueve en un sentido, después en otro, y se van quebrando en distintas formas, y eso producto de que esta corteza de hielo existe sobre un océano de agua líquida.
subsuperficial, del cual todavía no sabemos bien ni cuánto es la profundidad de la corteza, ni cuánto es la profundidad del océano, pero que podría ser, pero sí sabemos con certeza que hay un océano. Un océano que de hecho es mucho mayor cantidad de agua que el nuestro, ¿no? Si ponemos el agua líquida de Europa en una esfera y toda el agua líquida de la Tierra en otra esfera, encontramos esta comparación que en realidad deja en evidencia que la agua líquida en Europa sería mucho mayor y quizás, por supuesto, podría ser un lugar en donde algún tipo de vida microbiana o mayor, ¿cierto?, pueda estar allá, si es que apareció este proceso de generación, ¿no? Todo esto se produce porque Júpiter, en el fondo, es el encargado, a pesar de que en la superficie de Europa la temperatura es menos 130 grados, el interior tiene esta agua líquida porque Júpiter se ha encargado, por fuerzas de marea, de generar suficiente calor para derretir este hielo. De hecho, también recientemente se ocurrieron geysers, tal como los del Tatio, entonces en realidad quizás no es necesario siquiera ir y entrar al océano europeo, sino que esperar a ver qué es lo que salta de este geyser y con alguna misión explorarlo, que de hecho es lo que se va a hacer con la misión Clipper dentro de esta década. Se espera que vaya y visite Europa y nos pueda, hacia finales de la década, ¿cierto?, tener un poco más de información respecto a qué es lo que está pasando en ese océano. Esos son los dos mundos preferidos en cuanto a vida como la conocemos, vida con el común denominador del agua, ¿no? Quizás también Enceladus tiene algo parecido a lo que tiene Europa. Pero también existen otros mundos que son más exóticos. Por ejemplo, Titán es una luna de Saturno, que ya está a menos 180 grados Celsius, que no tiene agua, pero tiene una atmósfera súper densa. Es una atmósfera que es mucho más densa que la Tierra, tiene una presión superficial más densa que la Tierra, pero está a menos 180 grados. Entonces, quizás de lo más interesante es que tiene cuerpos líquidos en superficie, pero no es agua, sino que son lagos de metano y etano. Entonces, quizás la vida logró encontrar alguna otra forma de vivir en un ambiente que no tiene este denominador común que el agua y que nos puede sorprender, ¿cierto?, cuando lo podamos explorar en algún futuro. Y otro mundo, por supuesto, es Venus, ¿no?, que es un mundo muy caliente, ¿no?, un mundo que la superficie está a 400 grados Celsius, pero en altura tiene una zona en donde existen condiciones muy similares a la Tierra. Una presión similar a la Tierra, una temperatura similar a la Tierra, pero no existe la química similar a la Tierra, no existe el agua, por ejemplo. Entonces quizás también puede ser otro lugar en donde una vida con una química exótica puede haber encontrado alguna forma de generar vida, y quizás en alguno de estos 4 mundos en algún futuro podamos encontrar nuestro primer pariente lejano. Siéntate, por favor. Oye, solo para saber, para empezar a hablar, para que la gente en la casa y yo también entendamos cómo es el método, si pueden describir cómo se detectan estos microorganismos en zonas extremas. Tú vas y agarras un pedacito de tierra y haces qué. O agarras un pedazo de agua y haces qué. ¿Cómo es el método que tú, qué es lo que mira, cómo se ve, digamos? ¿Qué hace un científico para descubrir los microorganismos? Claro, cuando uno ya tiene alguna referencia respecto a los microorganismos, uno puede mirar, aunque no se vean, pero sabe que hay indicio de que hay un organismo. Primero por el olor. Sobre todo en estos ambientes extremos se dan metabolismos, como decía, son primitivos, entonces producen gases como el ácido sulfídrico, que huele como a huevos podridos. Entonces uno ve un sedimento negro y hay bacterias sulfato reductoras. Y probablemente estén acompañadas de arqueas metanogénicas que produzcan metano, pero el metano no huele, así que... Y lo otro son los colores. Cuando uno ya empieza a ver también estos colores muy intensos, también son pigmentos fotosintéticos que están en bacterias. El otro paso es ya tener un instrumento más sofisticado. Por ejemplo, una buena lupa. Se pueden ver algunos fitoplancton, ¿no? Pero ya con un microscopio uno puede empezar a ver las bacterias que están ahí. Y lo otro que es aún más sofisticado es estudiar el ADN. Entonces tomar esa muestra, llevarla al laboratorio, o incluso nosotros tenemos un laboratorio móvil que lo podemos hacer ahí, así como, no como el Perseverance, pero extraemos ADN
Y eso se hace hace el famoso PCR, que también se hace para el coronavirus, pero también para esto. Y luego se secuencia, o sea, tenemos la secuencia de ADN y con eso podemos saber qué microorganismos hay y de qué tipo distintos hay. Vale. Y cuando tenemos bacterias que producen oxígeno, ese es el mecanismo que se usa, aprendimos en otra noche nerd que la Perseverance lleva un dispositivo en la guata que produce oxígeno. ¿Y eso es una tecnología que se desarrolla a partir de bacterias? No. ¿Cómo se puede no, producir oxígeno? Sí, no, es por reacciones químicas, ¿no? Por reacciones químicas separa el oxígeno que está con otra molécula, ¿cierto? Y lo libera como O2. ¿Se puede fabricar oxígeno? Se puede fabricar oxígeno. Pero no oxígeno. se puede fabricar agua. Sí, también el agua también hay formas químicas si yo pesco un poco todo lo que sale de los jets de las misiones, ¿no? Que son estos grandes tanques de hidrógeno, que combustionan con oxígeno y producen agua, vapor de agua como resultado. Entonces el agua también es algo que uno podría, teniendo el hidrógeno y oxígeno, se produce la reacción y se genera agua. Espérate, yo siempre había sabido que el ser humano no era capaz de generar agua. Sí, o sea, se puede, ahora tiene que tener oxígeno, tiene que tener el hidrógeno, entonces no es fácil. La verdad que la forma en realidad para llenar esos tanques de hidrógeno es al revés, se pescó agua y se llenó esos tanques de hidrógeno. Claro. Entonces es como sacar los elementos para hacer la combustión. Vale, y mucha energía. Y mucha energía. Entonces es un tema energético también. Claro, entonces no es viable como para generar agua en lugares de sequía o para resolver problemas de agua de la gente que no tiene agua. Exacto. No nos sirve para petorca. Sí. Ya, fregamos. No. Oye, cuando dijiste que no somos 100% humanos, que somos entonces, ¿qué más somos? A ver, Cristina, ilustra. Hemos sido engañados, en realidad. Somos un ecosistema, nosotros estamos siempre como con una mochila, ni siquiera una mochila, son nuestros acompañantes, que son microorganismos. Es una visión bien interesante, o sea, es real, ¿no? Es evidencia, pero también a la gente le cuesta entender que no está solo, o sea, uno nunca está solo. Me encanta la idea como de ecosistema, que no solamente interno, sino que además en esta estela que vamos dejando. Claro. Porque cuando hablamos de células humanas, propiamente humanas, son las que nos definen como especie y luego todo lo demás... Exacto. O sea, si uno estudia, por ejemplo, desde el ADN, toma una muestra humana, claro, extrae el ADN desde las células humanas y ya está todos los genes humanos, ¿no? E incluso se pueden hacer cosas de parentesco, un montón de cuestiones. Pero cuando vemos quiénes nos acompañan, o sea, cuando vemos los microorganismos en particular, vemos que también hay un montón de microorganismos distintos y cada persona tiene microorganismos diferentes también. Depende de dónde uno nazca, dónde uno vive, etc. Entonces hay unos experimentos bien interesantes que se hicieron, porque al trabajar con microorganismos, igual es importante decirlo, hay que tratar de que no intervenga el ambiente, si no nos contamina la propia muestra, ¿no? Porque son organismos muy fáciles de diseminar. Entonces estos experimentos se hicieron en unos laboratorios estériles. Entonces entra la persona, va caminando en esa sala estéril y hay alguien atrás con un traje especial y va tomando muestras de su aire. De su aire, de lo que respira. Del aire, de la brisa que uno deja al pasar, ¿no? Ay, qué lindo. Y eso se le extrae el ADN con unos filtros y... Al ADN al aire. Al ADN al aire que uno va dejando. Uno deja ADN en el aire. Claro, por supuesto. Y esa es como la estela microbiana, el aura microbiana que tiene uno. Entonces, cuando uno se abraza, se comparten microorganismos todo el tiempo. Tú pusiste un tuit de compartir no sé cuántas millones de bacterias cada vez que uno se da un besito. 80 millones de bacterias en un beso de 5 segundos. En un beso, espérate. Entonces, es la papa, o sea, el amor puede ser la papa para el fortalecimiento inmunológico. De hecho, cuando las personas están en relaciones de pareja estable, hay también una estabilización en varios temas fisiológicos. Espérate, y si eres promiscuo, tenéis mejor sistema inmunológico. Tenéis más diversidad microbiana, lo cual también puede tener beneficios. y a veces no tanto. Bueno, o sea, claro, riesgo y fortalecimiento. Como todo en la vida, sí. Claro, y estos microbios que los que vivimos son, o sea, la evolución de los bichos, ¿vivimos con los mismos bichos que con los dinosaurios? Estamos viviendo o sea, ¿cómo evoluciona? ¿Qué tan antiguo es este ecosistema? Sí, es una muy buena pregunta porque... Debe ser rápido recambio, ¿no? Claro, generalmente las ideas nuevas cuesta que ingresen, pero también porque hay ideas muy preconcebidas muy fuertes. Entonces, esto de asumir que nosotros somos un ecosistema no es algo tan sencillo. Y cuando uno se va a las teorías de origen de la vida, siempre está esta idea de que fue un evento
en que se originaron la primera célula, de hecho el famoso LUCA, el ancestro universal común de todas las especies, y que desde ahí se empezaron a diversificar todo el resto de la vida. Sin embargo, en vista de lo que ocurre actualmente, como vemos estos ecosistemas, lo más probable es que ya el origen fue mezclado. O sea, que no hubo un solo origen, hubo múltiples. Y eso ya es una idea un poco más avanzada que se están discutiendo actualmente, pero probablemente siempre los organismos estuvieron en comunidad. O sea, es una evolución comunitaria más que individual. Y eso también es un trasfondo ideológico incluso, de Sí, cómo pues, vamos sí. generando la ciencia, ¿no? Es Cómo súper la vamos sinérgico. Es como toda la vida en el planeta, toda la vida interrelacionada en nuestra estela de ADN y además en relación microorganismos con todo, o sea, entre perros, gatos, monos, o sea, toda la diversidad, todas las manifestaciones, más bien pareciera que tuviésemos un lugar común, digamos. Claro, como un nicho ecológico común, exactamente, que también va a ayudar a definir lo que consideramos como especie. O sea, también, insisto, este tema más de mirar como comunidad en vez de individual. Claro. Porque uno no puede ser uno, sino con los demás. Claro, y ni siquiera en el lenguaje, ni siquiera en el pensamiento. Ni siquiera. Oye, yo me quedé con otra cosa, nada que ver, pero pensando en los niños de la casa y en el niño interior de cada uno, dijiste en tu charla recién que disparaban un láser a una piedra y la sublimaban. Eso suena muy increíble. Y no solamente eso, sino que entendí que luego de hacerla desaparecer, agarraban todos los gases. Porque es mucho más fácil... Oye, qué miedo eso. ¿Tiene forma de pistola? No sé, había una imagen, pero tiene lo que pasa es que en gas es mucho más fácil saber de qué está hecho un gas, porque la luz atraviesa el gas. Entonces, para investigar la composición es mucho más fácil investigar un gas que investigar un sólido. Entonces, por eso es este láser que es útil en ese sentido. Entonces, claro, cada vez que se dispara el láser hay varias cámaras mirándolo, examinándolo todo el detalle de lo que sale. ¿Y las cámaras tienen estos espectrómetros? Espectrógrafos, sí. Entonces, ya. Sí. Y claro, no me acuerdo el número exacto, pero son más de una decena de cámaras e instrumentos que están en cada uno de los nuevos rovers dando vueltas. Y tienen y como fuente de energía tienen una pequeña central nuclear. Entonces, la verdad que con eso tienen una década para andar despreocupados, totalmente autónomos, revisando distintos rincones del planeta y disparando su láser sin problema. ¿Y hay registros visuales de esto? ¿Uno podría ver cómo? Sí. ¿Dónde lo podría ver? Bueno, porque yo quiero verlo. Sí. De hecho, se escucha el láser, tiene un sonido bien particular también, como suena? Suena tic, 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 suena, tiene un sonido como martillito. Quizá, claro, como martillito, como pájaro carpintero, quizás ahí tratando de hacer el experimento. ¿Y es un puro rayo súper fulminante? Pero le dispara varias veces. Entonces, hay varias rocas que tienen como una serie de marcas que son el láser disparado tratando de ver distintos lugares de la roca. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, si la verdad que uno googlea, tanto Curiosity como Perseverance llevaron el láser. Entonces uno puede buscar, Perseverance por supuesto tiene más cámaras y quizás es más fácil encontrar láser, Perseverance, vídeos. Y con eso uno ya seguro que encuentra varias imágenes al respecto. Sí, está súper increíble. Oye, quizá una cosa, ya que en la pregunta anterior hablaste de los dinosaurios, quizá una cosa también que sería bueno recalcar, quizás dos cosas. Uno, que cuando vivieron los dinosaurios, vivieron al otro lado de la galaxia. O sea, la Tierra se movió toda la otra vuelta a la galaxia hasta que los humanos estemos donde están. Pero lo importante de eso es que cuando uno piensa en la evolución, uno piensa en que de las bacterias de Lucas, ¿cierto?, llegamos al humano, que en el fondo que se parte de algo básico si llega a la inteligencia. Los dinosaurios no desarrollaron inteligencia y los dinosaurios fueron amos y señores por mucho más tiempo de lo que han estado los humanos. Entonces, la evolución no siempre desarrolla inteligencia, que es algo importante. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar en otros planetas, ¿no? Entonces, puede que la inteligencia, la tecnología, ¿cierto?, no sea siempre un resultado de la evolución. Y que en nuestro caso fue porque cayó esta gran roca que extinguió los dinosaurios, que permitió a los mamíferos, ¿cierto?, seguir por ese camino. Claro, ahora la adaptación es una forma de inteligencia. Claro, pero inteligencia me refería a tecnología, sí. como herramientas. Una conciencia claro, de sí mismo que exacto, genera. Sí.
Claro. Es igual es interesante porque cuando hablamos de inteligencia siempre nos imaginamos el humano, el inteligente Sí. que piensa. De hecho, todo lo que nosotros estamos hablando es una construcción humana, es el conocimiento. O sea, a alguien se le ocurrió que estudiando, haciendo investigación, todo lo demás, pero fortalecer esta estructura de pensamiento. Pero eso es lo interesante de la ciencia, porque puede aparecer algún descubrimiento, varios descubrimientos que nos hagan cuestionarnos todo lo que sabemos, por eso son teorías. La evolución es una teoría, muy validada, absolutamente, pero sigue siendo una teoría. Entonces, lo que vayamos a encontrar en otros planetas, probablemente también si es que es vida o no es vida, nos haga cuestionar lo que conocemos en la Tierra también. Claro, y Eso- el hecho de que busquemos algo que tiene que ver con una proyección de lo que conocemos Exacto. y que no seamos capaces de imaginar siquiera otras posibilidades, eso es súper interesante. Claro, y nos hace también pensar en nuestra propia inteligencia, porque el cerebro, ¿cierto? Que es finalmente esta maquinaria que nos conecta con la realidad, también está de cierto modo modulada por microorganismos. O sea, nosotros tampoco tenemos pensamiento propio en cierto modo, sino que también influye mucho en nuestro entorno. Por ejemplo, el estrés, que estamos muy sujetos a estrés en esta sociedad, produce cambio a nivel intestinal, Claro. donde los microorganismos se modifican y eso también va generando otras relaciones a nivel cerebral y va en el fondo haciendo que el estrés nos provoque más problemas de otro tipo, gastrointestinales, qué sé yo. Claro, pero también hay, o sea, me parece que incluso psicosis, o sea, nuestro estado mental, nuestra disposición, nuestro ánimo, nuestro estado, o sea, las hormonas, me parece que todo está un poco, o sea, este segundo cerebro que hablan que tenemos en el, o sea, ni siquiera nuestra percepción de la realidad no está ajena de todo este universo ecosistémico, Microbiano, pero además de la sociedad, o sea, si lo ampliamos a otras disciplinas también, o sea, si empezamos a pensar en el contexto donde vivimos, el contexto social, económico, qué sé yo, todo eso también va modulando el cómo pensamos, el qué creemos, etcétera. O sea, es muy Sí, difícil por supuesto. abstraerse del entorno para poder pensar en estas cosas. O sea, es imposible. Imposible. Sí. Vamos con las preguntas del público. Hola, buenas noches. Soy Paulina y quería preguntarles cómo se formó la vida microbiana. Muchas gracias, chao. Wow. Bueno, lo que nosotros conocemos que la vida que se forma en el planeta por primera vez es microbiana. Corresponde, ¿cierto? Los organismos más antiguos del planeta son efectivamente, probablemente bacterias, que tenían una forma de crecer y de desarrollarse muy primitiva, claramente, porque es un poco más simple de lo que es ahora. Y esto, la teoría de origen de la vida en particular, hay muchas teorías. Hay teorías que comentan, por ejemplo, que primero se forman las moléculas de ARN, que también es entre paréntesis, cómo está formado el famoso el coronavirus, ¿no? Y este ARN sería una molécula catalítica que además pudo promover, ¿cierto?, la regeneración de algunos de los primeros organismos. Y después aparecería el ADN. Entonces, por eso también convive en la naturaleza actualmente organismos con ARN, como son los virus, y otros con ADN, como el otro tipo de células. Ahora, posterior a eso, a esas primeras células procariontes, o sea que su núcleo no tenía núcleo en realidad. Todo el ADN o el material genético está disperso en la célula. Entonces, lo más importante es que aparece una célula. La célula viene a ser como el compartimento que agrupa estas distintas moléculas y les da un sentido, ¿no? Y les da una organización, una estructura, y además permite que se empiecen a regenerar y a mantenerse en el tiempo. Entonces, de un mundo celular se complejiza un mundo pluricelular, que empiezan a convivir entre células y tener funciones diferentes. Pero mientras tanto eso ocurre, las bacterias que son unicelulares se juntan en un evento muy interesante que se llama endosimbiosis con arqueas, que eran otro tipo de organismos que también son muy antiguos. Y en esta interacción que hemos estado conversando, se juntan y se establece una nueva célula, que se llama la célula eucarionte, donde venimos nosotros. Esa idea es realmente maravillosa y fue hecha teóricamente en los años 60, más o menos 70, por Lynn Margulis, que es una gran bióloga, y es la base también para poder entender la evolución de los eucariontes. O sea, nosotros mismos no solamente convivimos con bacterias, sino que nuestras propias células humanas, si uno va muy atrás en sus genes, encuentra resabios de las primeras bacterias y arqueas que finalmente dieron origen a este tipo de células. Y eso es súper importante nuevamente para entender esta convivencia. Así que, y también ha dado paso para
para fortalecer estas ideas de que en realidad el mundo, la vida, es más bien un sistema cooperativo de simbiosis, en vez de todas estas ideas también ecológicas que se basan en la competencia, en ¿cómo se llama? El más apto le gana al otro, que son finalmente formas muy simples de ver la evolución, pero que han primado también no solamente en temas biológicos, sino que también en temas sociales. Así que siempre también las teorías en otras disciplinas permean otras áreas y la gente las empieza a usar. Así que también a mí me gusta mucho pensar en aquello de los sistemas sociales. Ojalá avanzar en cooperación, simbiosis, en vez de competencia. ¿Cómo es la vida microbiana? Es que pareciera ser que como que se entrelazan. Existe la competencia, existe la colaboración. No es posible la sobrevivencia sin colaboración. Exacto. y sin interacción. Entonces, pero también confluye, digamos, también con estas ideas como competitivas, como una especie de como que hubiese que asumir que tenemos todas estas variables en una complejidad que mientras a mayor colaboración o a mayor interacción positiva, podríamos ponerlo, es mejor resultado o más felices. Pero no sé si podemos sacar estas otras dimensiones de competencia que también, porque la competencia tiene que ver con la sobrevivencia, de acuerdo a esta idea evolucionista. Claro, pero si es que lo tomamos desde el punto de vista de los organismos más abundantes y diversos de la Tierra, que son los microorganismos, es muy difícil probar eso. O sea, claro, a nivel de laboratorio uno puede hacer como competir por recursos, que una bacteria se come más el azúcar que otra, pero le está también asumiendo un cierto rol ecológico que finalmente puede que no exista. O sea, bueno, es parte también de la Podría ser que esta idea de competencia el más apto, de la sobrevivencia el más apto, o la competencia por la sobrevivencia, como de la cadena trófica, digamos, podría ser que sea una perspectiva reduccionista y que no sea, y que pueda dejarse atrás, digamos, en pos de esta otra idea. Claro, pues no tenemos que olvidar cómo se generan las ideas científicas en ciertos momentos históricos, con ciertas ideas también. Bueno, las revoluciones científicas, un gran libro a propósito, y además de Thomas Kuhn, claro. Y además que la ciencia en general ha sido también, el pensamiento científico ha sido producido por ciertos países, ¿no? Europa, Estados Unidos, principalmente hombres, blancos. Entonces ahora que también tenemos más diversidad en la generación de ideas y de conocimiento, probablemente también se estén viendo otro tipo de formas. Y eso es súper interesante. Bueno, en todo caso, la misma evolución del pensamiento, todo tiende hacia una visión, o sea, todas las corrientes posteriores al siglo XIX tienden tienden a hacer algo mucho más sistémico. Claro, sí, por supuesto. Sí, de todas maneras. En el fondo todavía queda mucho por descubrir y necesitamos mentes preguntonas, ¿cierto?, que quieran después seguir ayudándonos al respecto. Claro que sí. Vamos con la segunda pregunta del público. Hola, buenas noches, soy Manu, súper bueno el programa. Mi pregunta es: cuando los científicos hablan sobre posible vida en otros planetas del sistema solar, ¿en qué formas de vida están pensando? ¿Puede haber algo más que microorganismos? Eso, gracias, nos vemos, chao, chao. Bueno, la gran pregunta, ¿no? La verdad que esa es de lo que tenemos estos dos aspectos. Uno es qué es lo que queremos, qué es lo que sabemos cómo buscar, ¿no? Que significa buscar algo como lo conocemos, algo como lo que los biólogos nos han dicho, esto tiene esta característica, esto, entonces nosotros, los que miramos para afuera, los que miramos a otro mundo, ¿cierto? Tenemos que tratar de encontrar cosas encontrar desde afuera, ¿cierto?, lo que está bien descrito en laboratorio acá. Pero a la vez sabemos que eso nos restringe un montón, ¿cierto?, de qué es lo que los caminos de la vida, porque esos son los caminos de la vida en este planeta solamente. Entonces hay que ir por un lado, la mejor herramienta las tenemos para tratar de encontrar lo que conocemos, pero por otro lado tenemos que seguir explorando en forma más genérica, escuchando con mucho contacto con químicos, con microbiólogos, viendo qué otras formas la vida pudo haber tomado, ¿no? Y de ahí cómo podríamos detectarlo. Y eso es todo el estudio de las biofirmas, ¿no? Que cómo se puede detectar vida en forma remota, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que vamos a hacer, así es la primera forma que vamos a hacer. Bueno, quizás no en Marte quizás el robot agarra algún bichito, ¿no? Pero en general para todos los otros planetas la vamos a detectar a través de imágenes. Entonces las imágenes, los espectros tienen que tener características que nos indiquen
que haya algún gas que no existe de otra forma, que haya, puede ser también hasta algo visible de un fósil, por ejemplo, pero claro, tenemos que, la parte del pasar de la vida que conocemos a la vida que no conocemos es difícil, pero se intenta. Oye, y no puede pasar, porque yo me imaginaba que la atmósfera era una especie como de elemento pausterizador, así como que era tan fuerte, tan alta la temperatura de traspasar la atmósfera que podía ser esterilizadora. Pero después supe que parece que no esteriliza la Perseverance, no esteriliza la fuente. Entonces que eventualmente pudiésemos llevar bicharracos de la Tierra a Marte y de pronto lo que estamos recogiendo allá no son sino nuestros mismos bichos. Sí, es parte importante del experimento. O sea, hay dos temas. Por ejemplo, esos lugares que conté, ese lugar en donde en una ladera de un cráter se forma esta greda que podría indicar agua cerca de la superficie, es un lugar en donde podría haber una vida superficial. Y por lo tanto es un lugar al que no queremos ir hasta que estemos seguros de no llevar ninguna contaminación. Porque no queremos, estamos bien conscientes en el fondo de que claro, algún bicho que no esté de acuerdo con lo que existe allá, ¿cierto?, podría causar una extinción masiva. Entonces hay lugares como ese también reservados hasta que podamos estar seguros de llevar algo sin riesgo de vida nuestra. Y para eso, en realidad, una de las herramientas quizás mejores es temperatura. O sea, si metemos, ¿cierto?, un instrumento a un horno de 500 grados por un par de horas, seguro que no queda nada de vida, pero tampoco queda nada del instrumento. Entonces, por eso es más caro en el fondo hacer esa exploración. Tenemos que crear un instrumento con materiales especiales que soporten esto. Entonces, pero claro, en algún momento tendríamos que hacer eso. Pero estamos conscientes de que hay que hacerlo con cuidado. Oye, qué capítulo más bueno. Acompáñenme, por favor, a despedirlo. Se pasaron, chiquillos, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes los dejo invitados para una próxima Noche Nerd con temas tan alucinantes como este. Así que nos vemos y los esperamos. Chao. Chao. Chao, chao.